¿Qué tal? Saludos desde Sportmanía NBA Plus, prestando atención a los grandes momentos de la historia de la NBA. Estamos en el año 1984, concretamente en la final de la Conferencia Oeste, sexto partido. Phoenix Suns recibían a Los Ángeles Lakers. 3-2 era el marcador de la eliminatoria para los Lakers, que podían resolver o bien. Phoenix intentaría buscar ese séptimo y definitivo partido. Repasamos ya los quintetos ahora que el partido ha comenzado. Por parte de Phoenix están en cancha Kyle Macy, Walter Davis, Larry Nance, Maurice Lucas y James Edwards. Por parte de Los Ángeles, Magic Johnson, Michael Cooper, Kurt Rambis, James Worthy y Kareem Abdul-Jabbar. Antonio Rodríguez, bienvenido como siempre. Y bueno, Los Ángeles Lakers, grandes favoritos, la gran potencia de la conferencia oeste contra los Phoenix Suns de este hombre, de John McLeod. 11 temporadas cumplía aquel año en el equipo de Arizona, y que bueno, que los Suns, que habían sido sextos tras temporada regular en la conferencia oeste, y que eran un poco pues la sorpresa, ¿no?, de los playoffs. Sí, fue muy buenas, Antonio, buenas noches a todos. Fue sorprendente esta clasificación a final de conferencia, sobre todo eliminando a Utah Jazz en 6 partidos. ¡Qué mate de Larry Nance en semifinales de conferencia! Porque este equipo, bueno, en primera ronda a Portland los eliminó 5 partidos, pero sobre todo que a Utah, que tenía el máximo encestador de la liga, Adrian Dantley, pues pudieron derrotarles en 6 sin tener factor cancha y verse en esta final de conferencia al que llegaban a 6 partidos. Y vaya canastón del Buda Edwards. ¿Cómo está el juego interior de Phoenix? Edwards mucho más joven, con pelo, sin el cráneo rapado como acostumbraba a lucirse en Detroit y luego en Chicago. Sobre todo en Chicago al final, ahí sí que se afeitó la cabeza porque era un hombre. Pero el bigote intacto, ese sí que... Un poquito de morsa de James Edwards. Bueno, pues está jugando Phoenix Suns, el balón lo lleva Kyle Macy. Jugando para Walter Davis, de nuevo Macy. La línea de tiros libres ha lanzado, Edwards palmea ese rebote, lo ha salvado Kyle Macy. Sigue el base de Phoenix. Maurice Lucas, Macy, Edwards. Y fuerza la falta sobre Kareem Abdul-Jabbar. Sí, gran poderío. Muy activo Edwards en estos primeros instantes. Tenía un gran poderío interior Phoenix Suns, porque vemos a Edwards, a Nance, y el que iba un poco de tapado era... Vaya, eso es tapón, por cierto. El que iba de tapado era Maurice Lucas, que ya era veterano, muy veterano, pero bueno, era una fuerza interior tremenda, una carrera muy longeva en la NBA, con muchos éxitos. Ahí tenemos a Pat Riley, pero que ahí donde podía llevarse el gato al agua estos Phoenix Suns, ganando este sexto partido, porque el quinto en el Forum, que fue cuando pudo sentenciar Lakers, pues lo ganaron en el Forum. Entonces, por eso veían posibilidades. Que mate de Abdul-Jabbar. Canastón ahora de Abdul-Jabbar. Kareem todavía era Kareem. Estaba en esa parte final de su carrera, pero todavía le quedaban unos años para... Le quedaban 4 añitos, no, 5 añitos todavía. Se retiró en el 89. En el primer anillo de Detroit. Sí, señor. Año 89. Otra vez el Buda Edwards anotando. Pues de momento son los pivots, los centers los que dominan. Ahora balón a Kareem y falta de Edwards, precisamente. Echando chispas este emparejamiento. Bueno, pues haciendo un repaso de lo que fue esta eliminatoria, podemos decir que los 2 primeros encuentros los ganó fácil Lakers de 16, aunque el segundo partido estuvo por delante Phoenix en muchos minutos. En el primero, muy buena actuación de Bob McAdoo, por cierto. Luego en el tercer partido, que fue uno que creo que vimos aquí, ganó con prórroga los Lakers. El tercero, 126-115. Lo ganaron. Y con Abdul-Jabbar saliéndose con 31 puntos, Bob McAdoo 23 otra vez, y por fin Larry Nance con 27 puntos. En el cuarto encuentro, también marcador muy alto, y ahí se fue donde se llevó el gato al agua, Lakers. Y en el quinto, pues el de la sorpresa en el Forum, acabaron 126-121 para los Phoenix Suns. Para Phoenix Suns, sí. Fallado el segundo tiro Kurt Rambis. Balón que capturó James Edwards para Kyle Macy. Davis. Walter Davis. Macy de nuevo. Falta de Cooper.
Michael Cooper, importante en este equipo, porque aunque ya tenía a Byron Scott, que fue el rookie, pero que Byron Scott había tenido pues no había tenido una temporada muy brillante, su primera como novato, y otro hombre que era fundamental en los Lakers en los últimos años, Jamal Wilkes, había tenido diferentes problemas, sobre todo estomacales, a lo largo de la temporada, y no estaba al 100% en estos playoffs. El Buda Edwards nuevamente falla ahora. El balón para Macy. Intenta penetrar Macy. Se ha llevado ahí el tapón de Worthy. También Rambis se estaba intimidando. La sube Magic. Bueno, vaya penetración. Lástima que no haya entrado eso. El rebote de Larry Nance, que bien ha visto a Walter Davis al contraataque. Qué reverso y qué canasta. Qué maravilla. Qué giro en el aire. Esto solamente se les ocurre a los genios. Los artistas. Y este era uno de ellos, sí, señor. Totalmente de acuerdo. Magic, qué jugador. Buscando a Karim. Bueno, tapón de James Edwards. Está una transición rápida de Phoenix. Macy. No ha podido llegar el pase ahí a Larry Nance. De nuevo jugando los Lakers. Ahí está Magic. Sigue Magic, Worthy. Buena canasta ahora de James Worthy. Worthy, que tenía muchas ganas de jugar estos playoffs, porque recordemos que la pasada campaña, la que fue la de novato, la suya, en un partido frente a Portland, creo recordar, bueno, exactamente no recuerdo con qué rival era, en las últimas jornadas de liga regular, tuvo una lesión en la pierna y no pudo jugar ningún partido. Fue uno de los problemas por los que Lakers perdió 4-0 finalmente con Philadelphia 76ers, y tenía realmente muchas ganas de jugar sus primeros playoffs en la NBA. James Worthy, que era parte de esa renovación de los Lakers, que empezaban ya a fraguar el Showtime. Ya hemos dicho que Byron Scott era el novato de ese año, un jugador luego pues, fijo en el quinteto inicial, bueno, desplazando incluso a Michael Cooper, ¿no? En ese lugar. Más adelante, sí, en este año no, pero al año siguiente ya sí. Su segundo año ya era titular Byron Scott, pero yo creo que el Showtime ya estaba cimentado, sobre todo con la llegada de Magic, bueno, sobre todo con la llegada de Magic, y con hombres ya como con Cooper, y luego finalmente el añadido extra de James Worthy. Hay que decir que los Lakers venían de ser finalistas la temporada pasada, en la anterior habían logrado el anillo. Bueno, y en esta partían de nuevo como grandes favoritos del oeste para enfrentarse al que fue el mejor equipo de la temporada, esos magníficos Celtics de Larry Bird, que acabaron pues con una muy buena marca de 62-20 como mejor equipo de la liga. Canasta de nuevo de James Edwards, que está siendo el hombre más determinante en estos primeros minutos. Magic haciéndolo todo. Se ha pasado ahí al lanzar esa bandeja. Nuevo rebote para Phoenix, ahí de Palomero. Canasta, mate de Walter Davis. Excelente el pase de Larry Nance ahí para ese mate de Walter Davis, que está... Triple de Cooper. No, se veía que no, él lo sabía también. Ha lanzado ahí un poquito sin demasiada convicción. Lo que sí vamos a ver es un ritmo rapidísimo de juego. Esto era el oeste, sobre todo esto eran los Lakers y los Suns, y con estos dos equipos el ritmo era frenético. Aquí lo vemos, Magic. No se enteró Rambis. No supo leer ese pase Kurt Rambis. Abrazó el aire, el balón que se perdió, jugando Kyle Macy ya en cancha de Los Ángeles Lakers. La pide James Edwards, lanza. Fue Maurice Lucas ahora, que también tenía buen tiro exterior, pero bueno, no anotó. De nuevo Magic Johnson. Cooper. Magic, otra vez Cooper, circulando ahora por el exterior, tiro de James Worthy. Buena canasta ahora de James Worthy. No era, sobre todo estos primeros años, no era un gran lanzador de exterior, pero bueno, de vez en cuando algunas anotadas, sobre todo 4 o 5 metros. Él estaba para otras cosas. Balón. A Lucas. Davis, de nuevo Maurice Lucas. El tiro que no entra. La lucha por el rebote y falta de James Edwards. Sí, falta del Buda Edwards. Y entra Bob McAdoo, hombre, volvemos a repetir, providencial en el cuarto encuentro y en el primero también. Tiraba Rambis. Y era un muy buen jugador todavía, por el entonces ya veterano Bob McAdoo. Fuera, lejos de sus tiempos de voraz anotador en los Braves. En los Buffalo Braves, fue máximo encestador, sí señor. Canasta ahora de Magic Johnson. Que por cierto, creo que fue
Bob McAdoo, el que les valió a Boston para hacerse con los servicios del número 1 del draft en intercambio con los Pistons de Detroit. Lo traspasaron a cambio de primera ronda y se hicieron con número 1 para elegir luego a Robert Paris y McHale en aquel draft. Bueno, a McHale, vaya. Ben McHale, que, si no recuerdo mal, fue ese año... ¡Qué pase! Bueno, ¡Qué mate de Worthy! Bueno, el contraataque de los Lakers. McHale, que fue ese año mejor sexto hombre. Esta temporada sí, claro, sí. Era Cedric Maxwell el titular y McHale, que no sé si sería la primera temporada, fue el... mejor hombre de banquillo. Sí, mejor sexto hombre. Creo que ya era la segunda temporada consecutiva. McHale como hombre ya de banquillo el más poderoso de la NBA. Entra Alvan Adams, por cierto. Otro de los mitos de la franquicia de Phoenix. Sí. Los que tienen el dorsal retirado en el actual American West Arena. Cuatro temporadas más tarde se retiró. Balón Lucas, Adams, ahí circulando para Macy el balón. Vamos a ver. 3 segundos. 3 segundos en la zona, sí. Bueno, pues está jugando ya Magic Johnson, Cooper, Johnson. Oh, qué bien ha visto ahí a McAdoo. Pasos de Bob McAdoo. Este hombre, bueno, este partido hay una curiosidad y es que Bob McAdoo, junto con el jugador que actualmente ahora en Phoenix, el número 6, Walter Davis, el que vemos aquí ahora en cancha, actualmente no en este partido, vaya, fueron dos de los hombres que estuvieron... ¡Qué canasta de Larry Nance! Sensacional, bueno, rectificado en el aire, bueno, cayéndose, ha soltado el balón, ha tardado muchísimo en soltarlo. Sobre todo con la magia, fíjate... Casi que suspendido. aquí no se ve, es una pena que en este plano no se vea bien. Con la magia con lo que lo hacía este hombre. Bueno, que veíamos en ese rótulo, que fue en ese mismo que fue el primer concurso de mates que hubo en la NBA, fue el ganador con una verdadera exhibición. Bueno, hizo un mate con 2 balones. Y lo que comentaba, Walter Davis y Bob McAdoo eran componentes del equipo de North Carolina que vino al torneo de Navidad del Real Madrid. ¡Qué tapón de Edwards! Cooper tampoco. Y ahora falta de Karim. Sí, que está totalmente desesperado. En estos primeros minutos hay que decir, ya es el segundo tapón, si no recuerdo mal. Sí. Pero bueno, tapón de Larry Nance. ¿Quién no de Edwards. Pero no era nada fácil hacerle una así a Karim, pero bueno, es que vaya... Fíjate, qué taponazo. Larry Nance, yo creo que es el único jugador que he visto en mi vida que haya hombres altos que fueran a colocarle un tapón y él no hacer un rectificado, sobre todo porque la mentalidad antes no era de hacer falta, sino realmente ir al tapón, era otra cosa. Entonces, y cuando iban, no tenía por qué hacer un rectificado o algo así, sino el tío lo que era, hacía subir más que el rival para luego machacar. Era algo espectacular, porque en ese concurso de mates hay una foto buenísima que la cabeza está a la altura del aro. Puedo imaginar, bueno, fíjate. Ahora no han conseguido esta vez la canasta. Como cambia de mano el balón, ahora el contraataque que bien ha corrido ahí por la calle central. Michael Cooper recibió de Bob McAdoo, canasta de Los Ángeles Lakers. Que yo creo eso, que una de las suertes que tenemos en este partido es ver a Larry Nance, pero en plenitud de facultades físicas, cuando todavía era un jugador muy jovencito. Alvan Adams entra ahí, falta personal, no, falta en ataque. Sí. Sobre Michael Cooper. Taponazo, pero con falta en ataque, sí. Pues vaya minutos que estamos viendo de tapones, de jugadas rápidas, de penetraciones interiores. Ritmo absolutamente frenético. Da gusto, de verdad. Un equipo espectacular. Estos Phoenix Suns de los Lakers, evidentemente, es uno de los... Claro. Sí, fue uno de los equipos y sobre todo esa rivalidad Lakers-Celtics fue la que... esa mitad de los 80 fue la que impulsó y dio un nuevo aire a la NBA, ¿no? Y a los aficionados al baloncesto. Esa rivalidad aún no se había dado, por cierto. Estaban esperando esta eliminatoria porque Boston ya había eliminado a 4-1 a Milwaukee y estaban esperando. Boston que ya designaron, tú comentabas a McHale como mejor sexto hombre. Larry Bird fue el jugador más valioso por primera vez después de haberlo sido durante 3 temporadas consecutivas. Fue el segundo más votado. Entonces, aunque muchos dicen que quien de verdad
se mereció ganar ese trofeo fue Bernard King, porque hizo una temporada grandiosa con los New York Knicks, sobre todo en playoffs. Los Knicks que pues bueno, fueron quintos tras la temporada regular y, si no recuerdo mal, llegaron a semifinales de conferencia contra Boston, ¿no? Sí, efectivamente, y forzaron 7 partidos. Fue tremendo, pero sobre todo el quinto, que aquí lo vimos, frente a los Pistons, en Detroit, fue tremendo. Mike McGee, bueno, ha fallado un tiro. Jugador de segundo año, procedente de Michigan. Y otra vez Walter Davis. Walter Davis aquí se está aprovechando de palomero. A lo suyo de palomero, sí, ¿no? Y ahí juega ya Michael Cooper. Pues va a tirar otro triple, si le dejan. En aquellos tiempos lo de los triples no estaba demasiado... Todavía no se habían acostumbrado los jugadores. Pero bueno, Michael Cooper era ya entonces uno de los mejores de toda la liga. Bueno, y ahora canasta de Mike McGee. McGee que de vez en cuando fue, si no recuerdo mal, en el tercer partido de esta serie que echamos aquí en Sportmanía NBA Plus. Creo que fue titular, si no recuerdo mal, en aquel encuentro. Ya no lo recuerdo. Pero creo que era Worthy el que faltaba. Fíjate que entrada. Bueno, no ha podido conseguir estas canastas. Rebote de Larry Nance. Walter Davis de nuevo, siempre como hombre más. ¡Oh, qué pase! A Ricky Robbie, que no lo vio. Ricky Robbie ya bastante más centrado en kilos. Pero vamos, bastante gordito, respecto a su periplo en Boston, que fue el objeto del traspaso por ahí. Hombre, Sweet Nater entra a cancha. De este hombre comentaremos algo, alguna anécdota de Sweet Nater, curiosísima, por cierto. Pues Ricky Robbie fue la moneda de traspaso para conseguir los derechos Boston de Dennis Johnson, por el que luego ya tenían un base de confianza, de garantías, y que pudieron escalar un peldaño más cuando ya Nate Archibald está muy anciano. Bueno, muy anciano, muy veterano, vaya. Bueno, vaya canasta, qué penetración de Magic. El balón lo tiene ahora Larry Nance. Mace, estamos en los últimos instantes de este primer cuarto. Sigue Nance jugando. Charlie Pittman, un hombre que estuvo, la canasta que no ha entrado. Un hombre de mucha clase que estuvo jugando, aparte en Italia, estuvo jugando en Villalba, en la primera B. Es que en relación con España hay algunos jugadores que ya iremos comentando a lo largo del partido, porque ya habíamos dicho de los componentes del equipo North Carolina en el torneo de Navidad del Real Madrid. Charlie Pittman. Y bueno, ya lo comentamos, Sweet Nater, después de irse Mike Davis del Fútbol Club Barcelona, en la temporada, el verano del 85, lo quiso fichar el Fútbol Club Barcelona y estuvo a punto del Australian de Venecia, venía este jugador. Y él se negó porque dijo que se le había parecido a la Virgen y que le había dicho, o algo así, que le había enviado un mensaje a la Virgen como que no fichara por el Barcelona porque le iba a tener una desgracia personal bastante grave. Con lo cual al final declinó su fichaje el Barcelona, que lo tenía totalmente hecho. Muy buena canasta de Charlie Pittman, por cierto. Y finalmente tuvo que coger a un chico muy jovencito canadiense que se llamaba Greg Wilger, pero que le salió muy bien. Bueno, teniendo en cuenta las razones esgrimidas por Sweet Nater para, claro, no, es que ante para eso, no acudir a Barcelona, bueno, pues ante vale. eso el Barcelona, ¿qué diría? Dirá, bueno, no me meto, déjalo. ¿Para qué te voy a convencer? Lanzamiento que no ha entrado McAdoo. Y estamos a una falta de 3 segundos. 2, Kyle Macy que lanza el triple. No va a entrar y se queda. Se quedó el balón. Magic Johnson termina este primer cuarto a un ritmo, Antonio Rodríguez, sí, bueno, intensísimo. Pues como lo hemos visto, un ritmo rapidísimo de partido, donde aquí tienes que estar muy pendiente para que no haya contragolpes, porque aquí los palomeros todavía siguen insistiendo. Aquí lo vemos personificado en Walter Davis. Y pues es eso, es que los jugadores altos corrían mucho, sobre todo Larry Nance. Claro, y si a Larry Nance le contrarrestaba Lynn Worthy, y así íbamos. Entonces, esto era... El baloncesto del oeste en estos años era tremendo. No, la carga de caballería, ¿no? Claro, por eso este equipo eliminar realmente a Utah Jazz tenía mucho mérito,
Utah Jazz tenía muy buen equipo con la montaña humana Mark Eaton, sobre todo Darrell Griffith y Jadir Adnali, lo hemos comentado. Darrell Griffith era un excelente jugador, John Drew lo hizo muy bien, Ricky Green fue All-Star y de hecho su entrenador Frank Layden fue el entrenador del año. Porque, bueno, de hecho Frank Layden fue el entrenador para el All-Star. Bueno, aquí vemos jugadores de banquillo. Walter Davis, era Mike Sanders, que también estaba a su lado. Etcétera, etcétera. Comienza este segundo cuarto. Está Kyle Macy. Ahí. Speedman, el tiro que no entra, el rebote ahí de Rick Robbie. No, Macy. Teniendo el balón ahí en perímetro buscando a Larry Nance. El 2 contra 1 para cubrir a Larry Nance ahí. Ha habido fuera. Saque para Phoenix. Macy. Saca para Robbie. Nance. O Macy. Nance va a penetrar. Se lanza ahí. Bueno, yo creo que buscaba la falta en ataque Bob McAdoo. Pero bueno, ahí estaba Rick Robbie que cogió capturó el rebote ofensivo, canasta. Sí, señor. Y al final anotó la canasta. Magic. Lanzamiento. Ahí que no ha entrado. Vuelven a jugar los Suns. Rick Robbie. Bueno, intento de Ali-Hoop que ha dado en el marcador de posesión. Y ahora falta personal. Creo que sí, de Larry Nance. Larry Nance. Sí, además le han señalizado falta flagrante. Pues eso, bueno, recordemos también la figura de la falta flagrante, que bueno, es un poco la traducción. Ahí vemos, es por eso, es por agarrarle y dar ese codazo a su Nater, no está más que justificada. La traducción para los pocos que estén a estas horas aguantando ahí el sabor del baloncesto, pues bueno, es el equivalente a la antideportiva, ¿no? A la intencionada, ¿no? Sí, pero así, allí ha sido toda la vida, efectivamente. Flagrant foul, flagrante. Pero que es otro concepto al de antideportiva, ahí era por cosas distintas. Bueno, ese rebote, por cierto, lo ha conseguido Alvin Scott. Alvin Scott, el muy buen aficionado, sobre todo de Barcelona, recordará que el año que el IFA español, de la mano de Lluís Cortés, pues se hizo cargo Lluís Cortés del equipo cuando tenía muchos problemas y no sabían si salir para adelante, consiguieron el patrocinio de IFA, pues tuvo que ir a Estados Unidos Lluís Cortés y buscar un par de americanos cuando quedaban pocas fechas para iniciarse la liga, y se trajo ahora, eso sí, totalmente calvo, este hombre que tiene ahora el balón, Alvin Scott, pero que tenía muchos problemas con la rodilla y al final pues jugó una jornada, por eso digo de lo de hilar muy fino, Gran canasta la Renas ahora. Bueno, y ahora falta de Magic. Falta que le han pitado aquí a Magic Johnson. Cuyo temperamento no le impedía protestar, ¿no? Pero sí poner una cara muy distinta, su expresión mucho más relajada habitualmente. Bueno, jugando Alvin Scott. Nance. Ahí ha buscado a Rick Robbie. Bueno, pasadito de kilos Rick Robbie, pero ha intentado ahí una canasta a lo pasado. Hizo falta ahí muy bien. De Sven Nater. Porque mientras Rick Robbie estaba aquí jugando estos partidos, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, su compañero de equipos y de danzas en la Universidad de Kentucky, bueno, aquí está el novato, Byron Scott, su compañero de danzas en Kentucky, Mike Phillips, estaba, pues bueno, ya había sido eliminado alguna fecha antes por el Real Madrid en los playoffs, con el licor 43. Mike Phillips, un gran americano de los que dejó huella aquí en España, excelso. Larry Spriggs, ahí está por ahí también, por cierto. Jugador que se fue, creo, 2 temporadas después, bueno, el 86-87 al Real Madrid. 3 más tarde. Fue cuando, bueno, intentó llenar el hueco dejado por Fernando Martín, que se había marchado. Y Antonio Martín, que también se había ido. Sí, que se fue a Pepperdine, ¿no? La Universidad de Pepperdine. Y pues no tuvo demasiado éxito.
No tuvo un paso demasiado exitoso Larry Spriggs por el Real Madrid. No, pero hombre, tuvo sus muy buenos partidos, pero como tú dices, era Fue un año difícil para el Madrid. y Sí. tanto. Iturriaga con muchas lesiones. Pues es que realmente el equipo estaba en cuadro, sí es cierto. Yo Llorente, que bueno, ya llevaba 2 años en Zaragoza, aunque bueno, no, volvió un año después al Real Madrid, por cierto, pero era un equipo que eran 5 y ya, porque es que con las lesiones de Iturriaga, es que era Corbalán, era del Corral, Quique Ruiz Paz tenía que jugar como base reserva, con Biriukov, que Biriukov no podía jugar todavía por aquel entonces en la Copa de Europa. Es que era, claro, luego Spriggs, Branson y Romay. Y ya. Y otro chavalín que salió de la cantera, Fernando Mateo, pero pues ya está. Pero vamos, ahí intentó hacer lo que pudo Larry Spriggs en el Madrid. Jugador que aún así tuvo, si recuerdo, contra el Maccabi en un partido de Copa de Europa. No, tuvo varios muy buenos. Contra el Maccabi, uno aquí en Madrid, fue espléndido, aunque luego perdió el partido, pero sobre todo con la Simac de Milán. Los 2 últimos partidos de liga regular, de la liguilla, esa Copa Europa, pues luego eran 6 equipos y luego ya era final, los 2 primeros. No, tuvo partidos muy buenos Spriggs. Pues hay tiros libres para Los Ángeles Lakers. Anotó el segundo Worthy. Pues jugando Kyle Macy, defendiéndole Byron Scott. Otro Scott, Alvin. Uno para la Phoenix. Y están las ideas ahí. Larry Nance puede recibir. Magic Johnson, que está emparejado con él defensivamente. Bueno, no ha podido cerrar el rebote ahí Los Ángeles Lakers. Macy con el balón. Scott se ha llevado un tapón a la segunda. Y sí, vamos a ver si dan la canasta. Vamos a ver si Darrell Garretson le da la canasta. Creo que no, a juzgar por los silbidos, los abucheos del público, no se la dan. Un tapón, un tiro que falla. ¿Y el palmeo? ¿Y por qué no vale el palmeo? Continuidad. Habrían pitado en el tiro que falló alguna falta, suponemos. Sienta Neiter entre el Dul-Jabbar. Pues Karim, a ver si pone un poquito de orden, porque ahí se ha visto que bueno, que le han tenido alguna dificultad para cerrar el rebote ahí los Lakers. Vamos a ver si su 5 más famoso, intimidador, antes de la llegada, por supuesto, de Shaquille O'Neal. Sí, claro. Que se ha equiparado, no vamos a decir que lo haya superado, pero bueno, equipararse en cuanto a un 5 famoso de los Lakers que ha marcado una dinastía. Pues. Sí, pero vamos, yo creo que, no, sinceramente, a O'Neal, yo creo que jamás igualará a Abdul-Jabbar. Jamás. Vamos, ya puede ganar todos los títulos del mundo. Jamás igualará a Abdul-Jabbar. Pues por potencia física, evidentemente, por poderío, yo creo que a Shaquille sí. jamás habrá un jugador que le pueda parar, pero bueno. Pero Jabbar, hablando de calidad, bueno, de otra forma de ver el baloncesto, pues evidentemente. No, bueno, y de la de ahora, vamos, es que O'Neal no puede con Jabbar ahora. O sea, vamos a ver, con este Jabbar, o sea, era imposible. Y bueno, a Shaquille, pues hay otras historias, hay otras situaciones, hay ayudas, pero bueno, que uno contra uno, por supuesto, nadie puede parar a Shaquille por potencia física. Pero por Dios, es que Abdul-Jabbar estamos hablando posiblemente, no, yo creo que sí, el mejor pívot de la historia del baloncesto. Alvin Scott se retira. Sí. Yo creo que es que Olajuwon estaría también ahí, pero es que este ha sido tantos años a tal nivel y ganando tanto y vamos, yo creo que conseguirá posiblemente más títulos O'Neal, pero no creo ni que Bill Russell ni Chamberlain ni siquiera ha llegado a Jabbar. Jabbar o Leo Alcindor, ¿no? Sí, Alcindor, que decían allí, sí señor. Vamos, ahí, o sea, es que la capacidad de pase, la capacidad
del gancho, la capacidad de conocer el juego, de taponar, de defender. A mí me ha parecido el pivot más impresionante que haya visto jamás. Y con una longevidad que, bueno. Además, y mira que yo le vi, o sea, que estos son los últimos años, pero es que al año siguiente, qué canasta Walter Davis, qué suspensión tenía, por cierto. Al año siguiente, con 38 años, es que ya, claro, 38 años, ahora mismo nos asombramos porque con 39 años lo está haciendo tan bien Calmalón. Con 38 años fue el MVP de la liga, perdón, de la final de la liga, con Boston. Es que es un jugador que no solamente la longevidad, que ha sido 22 temporadas como profesional, no, perdón, 20, sino es eso, es a qué nivel. No, pero bueno, ejemplos de longevidad actualmente, pues bueno, Malone, Robinson, incluso Stockton, pero ninguno de ellos ha permanecido a unos números prácticamente similares al zenit. Han podido prolongar ese pico en su carrera como lo hizo Karim, ¿no? Porque Parrish ha estado más años que él, incluso un año más, creo. Pero y estuvo a muy buen nivel mucho tiempo. Pero es que este fue, bueno, ha sido 6 veces el jugador más valioso de la liga. Es que ha estado al nivel del mejor muchos años. Y el triple que no ha entrado de Walter Davis, rebote de Kurt Rambis, Magic Johnson. Intentaba presionarlo Rick Robbie, pero bueno, allí se iba de cualquiera. Byron Scott, buena canasta. Buena. Ahí ha hecho volar a Walter Davis. Y además se había parado en una posición dificilísima para lanzar, con la pierna izquierda muy adelantada sobre la derecha. Un defensor ahí detrás, pero aguantó bien Byron Scott. Kyle Macy. Jugando ahora para Larry Nance. Larry Nance con Kyle Macy. Bloqueo, ahora busca el 2 para 2 con Rick Robbie. Buena canasta de Rick Robbie, que ha acabado arrollando ahí a Magic Johnson. Ya sube rápidamente Magic Johnson sin descanso. Qué ritmo imprime Magic Johnson. Ahí a punto de interceptar el pase de Walter Davis. Karim. Fíjate. ¡Qué pase! Era espectacular, Abdul-Jabbar. Claro, ya cuando tuvo la comunión con Magic Johnson, ese binomio, es que era de traca. Era por eso. Eran los Lakers de los 80. Es que... Pequeño salto que hemos dado. Sí, pero pequeñísimo. Sí, Yo creo que ha sido solamente sí, el tiempo muerto. Sí, no ha sido... Davis. Tiro que se queda corto, pero ahí ha capturado el rebote Maurice Lucas. 1 contra 1 ante Kurt Rambis. No se atreve a hacer la ayuda defensiva a Byron Scott. Ha sacado para Kyle Macy. Ahí está Walter Davis, de nuevo Macy. Buen tiro ahora. Buen tiro ahora, por fin, porque tenía una mala racha. Kyle Macy, un excelente tirador, sobre todo tiros libres. Siempre tenía un grandísimo porcentaje, al igual que en tiros de campo. Jugando Los Ángeles, ahí está el Skyhook. No, bueno. Ahora no. No ha entrado. Y ahora Larry Nance, bueno, eso era... Facilísimo. Para él eso es sencillísimo. El alley hoop con Walter Davis. Sí, bueno, eso es como ponerle la pieza al cazador, ¿no? Pues sí. Prácticamente a tiro. Es tiempo muerto. Sí, porque Phoenix está en estos minutos. Y ha obligado a Pat Riley a cortar el ritmo del partido. Y ahí vemos ese... Es que a placer. Ni siquiera ser forzado en machacar ahí. A placer, es que Larry Nance, pues lo que vemos en estos chicos ahora, pues Larry Nance lo hacía, y de qué manera. Era un saltador con 2.8. Es que posiblemente haya sido el jugador que más alto ha saltado, porque con 2.8 esos brazos y la capacidad de salto que tenía, que era increíble, pues hacía unos mates realmente sensacionales. Por eso participó en un concurso de mates, lo ganó y no volvió a participar en ninguno más. Dijo, él ya había demostrado que era el mejor y que ya no quería... Se fue en el 84, no coincidió con Jordan. Coincidió con Dominique, no con Jordan, que esta fue su última temporada en North Carolina. Pero estamos en el año de la Olimpiada de Los Ángeles, del draft, pues posiblemente unánimemente considerado el mejor de la historia. Uno de ellos, sí. Aquel draft fue magnífico. Barkley, Stockton, aunque no fue una figura de ese draft, Sam Perkins. Bueno, pero Perkins, Dale Ellis, es que había un nivel. No hemos dicho Olajuwon, Sam Bowie, es que claro.
Estamos viendo a qué niveles. Yo siempre me confundo, no me acuerdo exactamente. Olajuwon fue 1 y Sam Bowie el 2. Sí, el 2. Olajuwon 1, Sam Bowie el 2, el 3 Michael Jordan, el 4 no sé si Sam Barkley. Sí, porque, hombre, Paul Westphal, el ídolo local. Posterior entrenador de esta franquicia. Sí, que ya muy veterano. Llegó a estos Phoenix Suns nuevamente, pero claro, ya no era lo mismo. Ya no era el mismo jugador que, por ejemplo, jugó la final del año 76, como vimos aquí, y como tendríamos oportunidad de ver algún partido más, que era la bomba. Pues sí, ¿no? Si el tema ya lo comentamos en una retransmisión del número 4 Barkley, porque el general manager de Chicago Bulls, el polémico, ayúdame Antonio, que tengo un claro ahora, ¿cómo se llama? Jerry Krause. Jerry Krause, gracias. Buena gana está pagado. Pues Jerry Krause, cuando eligió Portland el número 2 a Sam Bowie. Sí, bueno, es la leyenda que se llega a decir, ¿no? Claro, es que él quería elegir a Sam Bowie. Pues claro, el número 3 se quedó un poco perplejo, pues no se lo esperaba. Entonces ya estaba ahí la tesitura de, ya tenía que elegir lo que no quería, que lo que no quería era Jordan, Barkley o Perkins, que eran muy buenos jugadores, pero no era el que él quería, que era Sam Bowie. Bueno, pues no sé si lo he hecho a suertes o cómo, pero la decisión... No, creo que eligió al que quería, ya de los 3, ya eligió el apetecido por él, claro, pero... Según he oído, Barkley estaba convencido de que lo iba a elegir Chicago al haber sido... Y bueno, pues digamos que no se quedó muy satisfecho. Llegó a Filadelfia. Ya en su primer año comenzó a destacar y ya en la segunda temporada ya sí que era un jugador... Sí, bueno, el primer año fue terrorífico, vamos. No, aparte con su... Todavía era verdaderamente el gordo Barkley. Ya, al año siguiente ya empezó a cuidarse un poquito más, pero su primera temporada... Las dos primeras eran tremendas. No, bueno, y ya había adelgazado peso respecto a Auburn, donde en Auburn pues sí superó en más de una ocasión los 150 kilos. Vaya dos canastas más buenas suspensiones que hemos visto de Bob McAdoo. Juega Magic Johnson. Falta personal. No, defensa ilegal. Defensa ilegal. Vuelve a la cancha Byron Scott. De Arizona State. Y la moneda de cambio fue nada más y nada menos que Norm Nixon. O sea, figúrense, este es Charlie Pittman. Figúrense las esperanzas que tenía Lakers en este chico. No les importó traspasar a Norm Nixon. El gancho, vaya hombre. Gancho de Abdul Jabbar, que no entró, jugando Walter Davis. Maurice Lucas. Bueno, ahí ha agotado el bote porque se le cayó el balón. La línea de pase cortada por Cooper, pero no ha podido controlar el balón. Posesión para Phoenix. Por cierto, en esta temporada, en un partido en Utah, Lakers, pues bueno, estaba Abdul Jabbar en los últimos minutos. Era por el mes de abril, creo recordar, de los últimos partidos ya, donde ahí Pittman se ha liado y pasos. Donde pues estaba a un punto de conseguir el récord de puntos para batirlo de Will Chamberlain. Entonces fue cuando se acercó al banquillo, dijo a Pat Riley, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo bato ahora o lo dejamos para...? Bueno, ahí se enfrentan. Sí, Lucas, que estaba en todas. Y Cooper. Fue un hombre durísimo. Pues que le ha tirado al suelo en un bloqueo a Michael Cooper. Y se acercó al banquillo y le dijo a Riley, oye, que le batimos aquí o esperamos para el siguiente partido que toca en casa. Y dice, que déjate de historias, vamos a batirla aquí. Y con un ganchito del cielo, sí, ahí. De todas formas, yo creo que es que Maurice Lucas no le vio, Se chocó, pero no le vio. Que bueno, de todas maneras, el gesto que ha hecho... Sí, para disculparse un poco rápido, automáticamente, sí. Tampoco denota mucha... Había esas intenciones, ¿no?, del jugador de Phoenix. Magic Johnson, ahí buscando a Worthy, la defensa ahí por anticipación que intentaba Lucas. Falta personal. De Paul Westphal. Luego entrenador... exactamente de qué año. Vamos a consultar desde aquí la chuleta. 92-93 en Phoenix hasta la 95-96, creo. Sí, que fue cesado en su cargo poco antes de la mitad de temporada y fue suplido por otro exentrenador que había sido importante en esta franquicia, Cotton Fitzsimmons. Danny Ainge. No, perdón, Cotton Fitzsimmons sustituyó a Paul Westphal. No me acordaba yo de eso, de ese periplo de Fitzsimmons. Sí, bueno, y luego al año siguiente, tras 8 partidos,
Sí. Pues llegó Danny Ainge en el 96-97. Sí, porque, en esa temporada que también fue memorable, que creo que hemos echado algún partido de aquel año de playoffs. Creo que era el de la canasta de Rick Chapman. Sí, efectivamente. Porque es que, claro, Fitzsimmons fue destituido porque empezaron 0-8. Comenzaron, No, y Ainge me parece que empezó 0-5 también. Sí, no, algo así. Y aún así se metieron en playoffs. O sea, yo creo que ha sido de los... de la... Hombre, no milagro, pero sí esas rachas de luego entrar en playoffs de una forma pues tan complicada como lo tuvieron al principio. Se puede haber preguntado Jerry West, ¿no? La familia Colangelo, ¿no? Los propietarios de Phoenix, ¿no? ¿Qué es lo que puede haber hecho con Memphis esta temporada? Sí, sí, pedirle asesoramiento, sí, a ver cómo se puede conseguir un equipo que tenga una racha negativa de más de 10 victorias y más de 10 derrotas en un mismo año, ¿no? Que fue lo que hizo Phoenix en aquel entonces. Lo que pasa es que Phoenix tenía equipo, pero es que empezó con muchos problemas, muchas lesiones, sobre todo jugadores que no se adaptaron, porque fue el traspaso. Fue posiblemente el segundo gran cambio, porque luego hemos hablado antes de Barkley. Claro, estos Phoenix Suns acabaron un poquito, o digamos, cambiaron también su fisonomía cuando llegó Charles Barkley en la temporada 92. 92-93. Es que ese año se fue Barkley a Houston en la 96-97 y vino pues, Robert Horry y Sam Cassell. Es que ninguno de los dos llegaron a acostumbrarse y por eso fueron traspasados rapidísimamente. No, ni siquiera acabaron la temporada. No. Aquel año de Phoenix. Todavía estos Phoenix no son los de Kevin Johnson, en fin. No, pero siguen siendo un... Pero estos, hasta que llegó Barkley, han sido los mejores Suns, bueno, hasta que llegó Chambers, qué demonios. Los mejores Suns en tiempo, bastante tiempo. Westphal, buena canasta ahora de Westphal. Pues, de verdad, ahí conservando todavía actitudes, Quien tuvo, retuvo. Jugando Cooper ahora. Byron Scott, la penetración. Buena canasta de Byron Scott ahí ante Alvin Scott y Morris Lucas, que eran los defensores. Bueno, pues sube el balón Walter Davis. Westphal. Está por Westphal, emparejado con Byron Scott. Dos jugadores luego reciclados a técnicos y con cierto éxito además. Bueno, yo creo que además, bueno, sí, Westphal llegó a jugar una final con Phoenix, si no recuerdo mal. El 76, sí, claro. Y como entrenador. Como entrenador era del 93. Sí. Y bueno, y Byron Scott pues, también ha jugado una final. Curiosamente ante el equipo en el que tuvo esos éxitos, los Lakers. Ahí entrenador Byron Scott de New Jersey. Buena canasta de Alvin Scott ahora. Bueno, pues los Lakers atacan. Y ahora falta en ataque de Worthy. Bueno, ahí la ha provocado Paul Westphal. Bueno, ahí está. Ahí además es que le agarró del brazo y aún así cayó. Y le pitan falta a Worthy. Últimos instantes de la primera parte. Westphal se ha equivocado ahí. Byron Scott juega con Magic Johnson. Ahí tienen tiempo. 1,5 para el final. Cooper. Uy, se ha llenado ahí de balón, pero falta personal de Walter Davis. Defensa, sí. Michael Cooper, que era otro de los saltarines de la NBA. También. Y falta Walter Davis. Pues hombre, si este Alvin Scott era curioso porque Luis Cortés ahí lo tuvo muy difícil aquel año. Se hizo cargo de aquel IFA español. Y es que, como además estaba de huelga en la NBA el verano del 87, pues claro, no podía ir a los training camps a ver jugadores americanos. Entonces tenía que ir a ver partidos que ellos mismos organizaban, los jugadores, pagaban a árbitros, se organizaban partidos para mantenerse en forma y demás. Entonces de ahí repescó o consiguió a Alvin Scott, aunque lo dicho, duró un partido por un tema de problema de rodillas. Y pues le recomendaron a algunos amigos a un pívot de la Universidad de UCLA que se llamaba Jack Haley, que luego estuvo tantos años en Chicago Bulls agitando una toalla y demás, que tenía una novia que era impresionante, y cuando iba a ver el entrenamiento del novio, allí no había quien entrenara. Bueno, allí nadie. Pero qué es eso, Haley sí que aguantó mucho más, pero Scott un partido fue sustituido por el panameño Mario Butler. Bueno, y el balón ha llegado a Worthy. Qué velocidad, vale, la canasta y falta de Lucas. 2+1 para James Worthy. Es que era de verdad un Ferrari, James Worthy. Cogiendo el balón, es que salía. Es tremendo. Con 2.6, qué rapidez tenía para correr la cancha. Era una gacela realmente.
Entra Charlie Pittman nuevamente. Bien estático. También un magnífico juego de pies. Maravilloso. Que todos nuestros profesores en el colegio de baloncesto nos decían, bueno, haz como Worthy. Como Worthy, eso era casi imposible hacer como Worthy. La verdad es que era un jugador tremendo. Y yo creo que de los... como jugador universitario, por supuesto, era el número 1 descaradísimamente. Mientras que Ralph Sampson no fuera elegido o no quería declararse, que luego prematuramente, antes de su cuarto año, número 1, era Worthy claro número 1, y es que era un jugador tremendo. En Carolina era impresionante cómo jugaba como 4. Realmente de los mejores jugadores universitarios que ha habido en los últimos 20 años. Y ya como profesional pues ya lo hemos visto. Bueno, John McLeod ahí intercambiando opiniones con el árbitro. Ahí está, como siempre, Magic Fingers, el masajista, el cuidador. Sí. No me acuerdo del nombre de pila, Prosky es el apellido. Al que le han retirado, no sé, que le habrán retirado. La toalla, una camilla. Pero estaba ya en el 76 y este hombre, recuerdo, pues creo que casi en el 90. Era el hombre este de barba que se veía ahí al lado de John McLeod. Con su pelo afro intacto. Lo mantuvo toda su vida. Casi, yo creo que desde que nació ya nacería con pelo afro. Bueno, pues ganan los Lakers 53-46. Balón todavía para Lakers, ahí tocó Pittman. Byron Scott, que sale ahí bien del bloqueo, lanza, no anota, que viene el rebote de Worthy, falta personal de Rick Robbie, no, pasos le han pitado a James Worthy. Antes de la finta pensarían que habrá dado un paso previo. Jugando Paul Westphal. Contra uno. Westphal. Vamos a ver quién se la juega. La pide Larry Nance. Ahí no ha habido entendimiento. Ahí le aguantó bien Sven Nater. Bueno, pues posesión. Últimos 15 segundos de primer tiempo para Los Ángeles Lakers. Vamos a ver cómo aprovechan esta posesión. Magic con Michael Cooper. Pero no ha tocado ni aro. Corto. Agua. Y ahora falta personal. Magic. Él fue agarrado, aunque él cayó al suelo. No sé si es porque fue agarrado o porque... No, es que creo que por eso el público otra vez abuchea. A ver, él fue agarrado. Aquí Ricky Robbie, suponemos. Scott replacing Nance so that Nance does not pick up a cheap foul here in the last 4 seconds. Se sienta Larry Nance. Magic en la línea de tiros libres. Primero dentro. Kareem with only 1 field goal here in the first half. 2 fouls. El que estaba al lado de John McLeod era el Bianchi, que los buenos aficionados de los Knicks lo recordaron. Bueno, Rick Robbie subiendo el balón. Allá va. Ha conseguido anotar. Bueno, pues los Phoenix Suns que se van con ventaja en el marcador al llegar al descanso. Siempre le han gustado las alturas. A ellos también. Por eso, volarán por la Copa del Rey de baloncesto. Desde el pabellón Fuente San Luis, no te pierdas los cuartos de final. El viernes 21, a la 1 de la tarde, Adecco Estudiantes, Tau Cerámica Victoria. Y el sábado 22, a las 3:30 de la tarde, Real Madrid-Barcelona. Vuela por la Copa del Rey en Sportmanía.
Muéstrame la mano y te diré el futuro. Veo goles. Veo grandes partidos de grandes jugadores. Veo jugadas espectaculares y nervios en los banquillos. Veo entrenadores. Veo férreas defensas y rápidos contraataques. Veo aficiones. Veo tensión y lucha y emoción. Cada semana verás en directo todo esto y mucho más. Y disfrutarás de los mejores encuentros de una de las más potentes ligas del mundo. Es la Liga Asobal. Con todo su espectáculo, con toda su rivalidad, con toda su velocidad. Y este año, más en tu mano que nunca. Veo la Liga Asobal en Sportmanía. A los que les gusta la NBA, les damos las 4 grandes ligas. Y a los que les gusta el calcio, cada jornada de la Liga Argentina. Si te gusta la Liga ACB o te gusta la Liga Asobal, es que aún no has visto el 6 Naciones, o el 3 Naciones, o el torneo de Rugby Super 12. A los que les gusta el fútbol de aquí, les damos el fútbol de allí. Si te gusta la NCAA, espera a ver la Women NBA. Y si lo que quieres es saberlo todo, no te pierdas nada de nuestros programas. Porque sea cual sea el deporte que te guste, en Sportmanía siempre te damos más. Saludos de nuevo desde Sportmanía, NBA Plus, ahí lo tienen ustedes, sexto partido de la final de la Conferencia Oeste, año 1984, se enfrentan Phoenix Suns y Los Ángeles Lakers, unos Phoenix Suns que buscaban forzar el séptimo y definitivo partido de la serie, que ganaban en aquel momento los Lakers 3-2. Y bueno, los Lakers que no podían sentirse muy tranquilos porque bueno, en la primera ronda ante Portland también habían forzado ese último y definitivo partido en campo contrario y se habían impuesto, o sea que tampoco iba a ser fácil, se lo sabían bien Pat Riley y los Lakers. Bueno, ahora no ha habido entendimiento entre Michael Cooper y Kareem Abdul-Jabbar. Y bueno, y además, ya también lo hemos mencionado en la primera parte, vaya canastita ahora de Walter Davis, los Lakers podían haber resuelto en el quinto partido y no lo hicieron en el Forum. Ahí donde, pero bueno, fueron sorprendidos y bueno, pues se encontraban en este sexto encuentro con la necesidad de acabar cuanto antes con la eliminatoria. Sí, donde fue el mejor encuentro de Phoenix en toda esta eliminatoria. Hasta este momento, claro. Por tiempo muerto. Porque realmente su selección de tiro fue magnífica, donde tuvieron hombres muy acertados, estuvieron por delante casi todo el partido y realmente no se fueron en ningún momento del mismo. O sea, estuvieron concentrados todo el partido, dominando claramente a Lakers en esos 48 minutos. Jugando Kurt Rambis, Worthy, Karim. Bueno, no entran los ganchos a Karim. Ahora sí. Pues se quedaban dudas, ¿no? Sí, ahí está. Juega Kyle Macy, subiendo balón para Phoenix Suns. Falta personal de Kurt Rambis. Nuevo entrenador precisamente de Lakers, yo creo que fue una temporada de lockout, ¿no? De la huelga. Kurt Rambis. Rambis, creo, o un año antes. Bueno, ni siquiera fue la temporada completa, ¿no? Pero no lo hizo mal como entrenador, creo, ¿eh? Creo que los Lakers empezaron mal ese año y acabaron metiéndose en playoffs con él. Sí, es cierto. Pero ya era un poco...
Ahí era una época bastante problemática el Lakers. Pues con todo, con Kobe, con Shaquille, pues no llegabas alguna vez a final de conferencia, pero acababas barrido por Utah, por ejemplo. Entonces, no fue, hasta que no llegó Phil Jackson no hubo estabilidad. El Mesías. Bueno, James Worthy lo que ha estado a punto de hacer ahí. Pero pues creo que le han pitado que ha pisado. No, canasta, han dado la canasta. Ahora no sé por qué. Pero bueno, no sé qué ha sido mejor, si el movimiento de James Worthy o el tapón de Larry Nance. Increíble. Morris Lucas, Davis, Nance. Vamos a ver si Worthy, bueno, ahí Worthy ha intimidado, porque se le ha visto ahí, quedó a ponerle el tapón al precio que fuera y Nance se ha tenido que regular un poquillo. Davis entra, sí. Y menos mal que no tocó Morris Lucas. Jugando Michael Cooper. Falta de Larry Nance sobre Magic. Nance y Edwards. Sí, era la tercera falta de Larry Nance, por cierto. Y Riley, que no está muy conforme como está jugando su equipo, pedía otro tiempo muerto. Pues tiene un balón en juego James Worthy, Kurrambis, es Magic Johnson ahora. La lleva Magic Johnson, asiste. Falta de Jabbar. No, parece que igual zona, creo que le han pitado. No lo sé. No, en fin, pues es balón en todo caso para Phoenix Suns. Cuando James Edwards la pide Macy. Qué buena defensa ahora de Magic Johnson. Viene el contraataque para Kurrambis. Aro pasado, canasta. Calidad ahí también para Kurrambis. Ahí lo tenía claro, además, que iba a hacer el aro pasado. Después de un añito en la ECA de Atenas, aquí estaba, de titular en los Lakers. Buena canasta ahora. ¿De quién? ¿Del Buda? ¿O de Lucas? No me he fijado. Juega Michael Cooper, buscando ahí a Karim. Uf, no le entran los ganchos a Karim. Menos mal que ahí está Magic. Magic. Bueno, que ya formó pareja interior, ¿no? Bueno, no, fue una lesión de Karim Abdul-Jabbar lo que motivó que jugase de 5 y anotase 42 puntos, si no recuerdo mal, ¿no? Fue cuando dijo Ervin llorando lo de no he visto a nadie jugar así o una exhibición igual, ¿no? Está marcando diferencia Magic Johnson en su año de novato. Otro título que se le escapaba a Ervin, efectivamente. Por cierto, bueno, como despedida este año, se retiraba un ilustre de la NBA, Elvin Hayes, en Houston Rockets. Claro, Houston tampoco ya no aportaba mucho Hayes, pero sobre todo era porque tenían al chico de oro por aquel entonces. Uy, si llega a anotar Walter Davis. De verdad es que qué fantasía para que se le pueda ocurrir a un hombre en el aire esos tiros. Es que a mí es que me pasma lo de este Walter Davis. Pues el chico de oro, aquel año que fue el novato del año, por supuesto, fue Ralph Sampson, que hizo que creciera el cupo de victorias de su equipo en 15, el número de victorias, vaya, pero que podían haber sido algunas más, porque ahí fue donde ocurrió algo realmente curioso y que ahí la NBA tomó nota de ello. Y es que Houston empezó otra vez, cuando veía que no podía entrar en playoff, casi de forma voluntaria, aunque no querían que se evidenciara mucho, a perder partidos. Tener opciones. Efectivamente, porque del draft, sí. todavía seguía existiendo lo de la moneda, porque fue el último año, de hecho, fue el tema de la moneda, no había una lotería entre los equipos no clasificados en playoffs, sino era por orden inverso la clasificación, así jugaban, excepto los dos últimos, que era una moneda al aire. Que aquella moneda Phoenix, por ejemplo, les maltrató el año que este chico que vemos aquí, este hombre ya veteranazo, Abdul-Jabbar, salió de Universitarios y era entre Milwaukee y ellos, y marcó a la franquicia de Phoenix el que la moneda salió lo contrario a lo que ellos pidieron. Porque claro, era Milwaukee, se quedó con Abdul-Jabbar, que a los 2 años se proclamó campeón de la NBA con Milwaukee.
y estos hombres de Phoenix se tuvieron que conformar, que era buen pívot, muy buen pívot universitario, pero que tampoco hizo gran carrera, con Neil Walk. Pues esa moneda les favoreció a Houston Rockets este mismo verano y pudieron elegir, como ya comentamos, otra vez el número 1 y conseguir los derechos de Hakeem Olajuwon, que era Hakeem por aquel entonces, y hacer las famosas Torres Gemelas, que 2 años más tarde llegaron a la final de la NBA. Unas Torres Gemelas que, bueno, se disolvieron posteriormente. Sí. Olajuwon siguió marcando el destino de los Rockets. Y bueno, digamos que es un poco parecido, ¿no? El caso de Yao Ming, que bueno, también marcado por la mercadotecnia. Sí, ya son otros tiempos, es distinto. No, pero bueno, también Yao Ming puede ser el jugador que más, un jugador que haga que bueno, que Houston no sé si entrará en playoffs. Buena gana hasta ahora de James Edwards, pero para aspirar al título, que... si le rodean, sí, yo creo que sí. Pero este año, desde luego, ya se verá. Va a mejorar mucho Houston también, claro, con él, y posiblemente se meta en playoffs. Y yo creo que... Qué bien Jabbar. El año pasado yo creo que ha sido el peor año de Houston en 20 años. Pues justamente el año antes de Ralph Sampson. Tuvieron una malísima temporada también. Davis, qué suspensión, qué pena que hará. Rebote de Kurt Rambis. Magic Johnson. Encontrado ahí a Kurt Rambis. Aguantó bien Kurt Rambis. Canasta. Gana Phoenix de 4. Ahí está Lucas. Qué bien, Morris Lucas. La media vuelta típica suya. Magnífica. Ahí está Magic Johnson. Scott, canasta de Scott. Balón de Kyle Macy. Nance. A punto de perder Morris Lucas. Punteo del balón Kurt Rambis. También lo ha hecho Byron Scott ante Walter Davis. Y ahí está Magic Johnson. Pero con calma. Sí, no, y la gente pidiendo falta personal sobre Walter Davis de Byron Scott, pero que tuvo una muy buena acción defensiva. Jugando Kyle Macy. El Buda. Edwards. Falló, pero es que ahí arriba tampoco llegaba nadie. Qué movimiento, falta de Kyle Macy, qué movimiento de Magic Johnson. Sobre todo es que ya no era una cuestión de contragolpe. O sea, lo del Showtime, vale, era muy bonito, esos pases sin mirar de Magic, sus mates de James Worthy o Byron Scott. Pero aparte de eso es que era cualquier ataque, no había ataques estáticos como ahora, no sé que fuera para sacar de banda, sino eran todos los ataques eran transiciones ultra rápidas y a partir de ahí decidían en cosa de 10 segundos, no más. Pero 10 segundos en los que no había un 1 contra 1, lo que llaman los americanos isolated basketball, ¿no? El baloncesto aislado individual, sino que bueno, evidentemente había otra concepción de mucha más circulación de balón, de más dominio del pase. Era llegar rápido y lo primero pasa a Karim. Y Karim ya empezaba un poco a decidir, o sacar para afuera y volver a jugar, o él la empezaba a decidir, pero por Karim pasaban casi todos los balones de Lakers. Fíjate, siempre buscándole. Que no hay opción, bueno, pues ahora la jugamos nosotros. Scott, ahí ha tocado el balón Kyle Macy. Bueno, estamos a últimos segundos de posesión para Lakers. Pero que todos los balones eran para Karim, bien ahí. Vaya aguantando Magic, pero el 2 contra 1 defensivo ahí de Nance y Walter Davis. Walter Davis es de North Carolina, y tú que decías ahora de Larry Nance, me parece increíble cómo este hombre se le escapara a la Universidad de North Carolina. Otro mal saque ahora, por cierto. Estuvo en Clemson, Larry Nance. Walter Davis ha visto solo a Kyle Macy, no consigue anotar. Kurt Rambis luchando por el rebote, finalmente se lo queda Magic Johnson. Ahí va Magic.
Sigue Magic. Kurrambis. Bueno, qué bien. Qué contragolpe. Corría bien el contraataque de todas maneras Kurrambis, aunque sea un jugador que no ponderábamos mucho, pero... Porque era un jugador muy esforzado y cuando él no cogía el rebote era el que salía contragolpe rápido, vamos. Si no como hombre de calle, de una de las calles, sí como trailer. Pues sigue ganando Phoenix, pero solo por 2 puntos. Fíjate que qué defensa y de Magic, qué bien se ha anticipado y que ha pitado. Dobles. Dobles o pasos de Jabbar. De verdad que no está teniendo un buen partido hoy el neoyorquino Abdul Jabbar. Karim, ahora que has dicho que es neoyorquino, que se fue de Milwaukee, sí, fue porque decía que se aburría allí en Wisconsin y quería irse a Nueva York, a su ciudad, o a Los Ángeles, ¿no? La ciudad de la Universidad de UCLA, vaya. Worthy. Bueno. Oh. Espectacular. ¿Has visto? Es que ahora lo que tenía Lakers era esto. Se ha puesto por delante Los Ángeles. 2 robos o 2 malos tiros o 2 buenas defensas y sacar el contragolpe pero a velocidad de vértigo y irse a 10 era todo uno, vamos. En un abrir y cerrar de ojos 8 o 10 puntos. Era el gran peligro de este equipo. Cuando ahí Alvan Adams. Tiene que penetrar, pero bueno. Semitapón. Ahí de Jabbar. Ha rozado ahí. Y ahí está Magic Johnson, a punto de llegar los últimos 3 minutos y medio del tercer cuarto. Magic ahí rodeado, Kurrambis. Se ha llevado un tapón de Alvin Scott. Sí, ha sido Alvin Scott, el número 14 de los Suns. Falta personal de Karim Abdul Jabbar. Cuarta. Y va a entrar Bob McAdoo. Veremos si por Rambis. Creemos que sí, por Kurrambis. O por el propio. No, hay tiempo muerto. Creo que es creo que será por Rambis, suponemos. Vaya panorámica. Este pabellón era pequeñito, pero era coqueto a más no poder. Y además siempre lleno de gente. Era una olla a presión en época de playoff, bueno, en época de playoff y temporada regular. Bueno, yo he llegado a leer en internet, en una página de los Suns, que si la final del 93 ante Chicago hubiera sido en este recinto, habrían ganado. Bueno, eso ya es forofismo. Pero es que curiosamente ese fue el primer año en el American West Arena. El año de la final, el 93. Ahí renovaron muchas cosas. Renovaron pabellón, renovaron casi plantilla, porque con la llegada de Barkley la plantilla era otra. Y renovaron indumentaria porque este uniforme, que era precioso, me parecía una maravilla. La imagen de los Suns. Justamente lo cambiaron por completo. Uno mucho más feo también. Sí, bueno, esto fue a principios de los 90 cuando casi todos los equipos iniciaron un proceso de renovación de la imagen. Otros se resistían, pero hombre, sí lo sabías. Los equipos, evidentemente, Lakers, Celtics, incluso, bueno, Knicks también ha cambiado mucho. No, Knicks es otro, con Boston es el que no ha cambiado nunca. Pero bueno, cambiando ligeras cosas del diseño. Sí, alguna ligera. Pero bueno, esto, yo creo que sinceramente, Lakers, desde que adoptaron el amarillo, eso sí, pero además esta temporada creo que han estrenado la blanca. Buena canasta, Morris Lucas. Bueno, pues los Lakers, que después de haber estado por abajo en el primer tiempo, sí que llegaron a estar 8 abajo de máxima diferencia. Falta de Kyle Macy, no de Magic. Tercera de Magic y dice que le estaban agarrando, ¿no? Sí, ahí Darrell Garretson no quiere ni mirarle. Él protesta. Vamos a verlo. Aquí la repetición. Pues yo creo que se agarran, ¿eh? Ellos pitan esta falta. O sea, la anterior, si no la han visto, no la han pitado, pero esta sí que la señalan. Pues a ver si queda clara. Sobre Paul Westphal. Pues ahí está Paul Westphal, primer tiro libre. Trajo Jamal Wilkes a cancha. Su último año en los Lakers esta temporada. Luego fue traspasado
Ya era un hombre con muchas lesiones, muy veterano, a los Clippers, junto Jugador con su que- ex compañero Norm Nixon. Que coincidió de novato, yo creo, Con Jabbar en Ucla, dices. no, con John Barr en Golden State. Cuando Ah, no, todavía- sí, claro, sí. Fue el novato del año, el año 76, puede ser. 76, sí, señor. No, 75, creo recordar. mediados de los 70, pero bueno. 75. Canasta muy buena de el Kyle año Mason. 75, el del anillo de Golden State Warriors. Justamente. Lo llama Wilkes, se llamaba Keith antes de convertirse al Islam, como Kareem Abdul-Jabbar. Y algún Qué otro buen jugador. paso. Bueno, vaya pase para Bob McAdoo. Asistencia. ¿A quién ha sustituido finalmente McAdoo? Pues a Jabbar. Creo la cuarta de Jabbar, ¿eh? Sí, por eso ha entrado Wilkes para que juegue Worthy de 4. Fíjate Bueno. qué rebote y cómo salen. Byron. Ahí está Byron Scott, vamos a ver, No. se queda corto el lanzamiento, luchando por el rebote Alvan Adams, se lo va a quedar finalmente el veterano jugador de Phoenix Suns, Macy, está Qué ahí bien. Lucas, bueno, Falta en defensa de McAdoo. yo creo que de todas maneras se ha resuelto mal el contraataque. Lucas ahí ha permitido que McAdoo Sí, fintó ese pase cuando lo que tenía que haber hecho era pasar y dejarse de historias. los tiros libres para Lucas. Robert Allen McAdoo. Vaya temporadas que hizo, sobre todo las dos primeras en Milán, haciendo de su equipo campeón de Europa. Impresionante. Dudu McAdoo, ¿no? Que Dudu McAdoo era el que grito en Italia, sí señor. en el ¿cómo se llama? ¿Cómo se la llama? cancha del Sí, el... Palacanestros. Demonios. ¿Cómo se llama aquella Sí, bueno, aquel pabellón? aquel pabellón de terrorífico. Milán? Sí, me acordaré. Canasta Byron Scott. Les emplazamos a que dentro de unos minutos se lo decimos con toda tranquilidad el nombre de la cancha de la CIMAC, Tracer Phillips, demás. sí, Mental, bueno. Buena canasta X. Westphal. Jugando Magic. De perder ahí, pero vaya pase que dio cayéndose a Byron Scott. De nuevo Magic. Que bien ha visto ahí a... Bueno, falta personal sobre McAdoo. No, han decretado fuera, por eso Magic se quedaba mirando al árbitro. Se trama. Se ha analizado que simplemente ha tocado un jugador de Phoenix. Se retira precisamente Magic Johnson. Entra en su lugar Michael Cooper. Yo creo que Magic no ha estado en ningún momento en el banquillo. Ha jugado todo el partido hasta ahora. Bueno, los problemas ahí, la presión defensiva. Últimos segundos de tercer cuarto. Michael Cooper de 3. No va a entrar. Rebote de Lucas. La pide ahí Kyle Macy. Última posesión de este tercer cuarto. A punto de perder Westphal al final. Perdió, se acabó la posesión. Se acabó el final de cuarto. No llegaron a tirar. Bueno, pues va ganando Phoenix de un punto. Y el último cuarto, bueno, en fin, Pues terrorífico el que les espera a los Lakers como visitantes. Vamos a ver cómo podría responder el equipo de Pat Riley. Un encuentro en el que, bueno, había estado dominando Phoenix hasta este tercer cuarto en el que los Lakers se han puesto las pilas y han llegado a estar por delante, ¿no? sí, sobre todo ese momento, esa racha de contragolpes que tuvieron que parar John McLeod, entrenador de Phoenix, pero que bueno, ese cartel así, esto ya están esperando al pájaro, los aficionados de Phoenix. El pájaro sí que está esperando a cualquiera de estos dos. Sí, pero bueno, el pájaro en vez de ser cazador era cazador, vamos. Don Larry Bird, bueno, lanzamiento Qué de mal Wilkes. tiro de Wilkes. Bueno, pero están muy bien en ocasiones en rebote ofensivo Lakers, ¿eh? Es McAdoo, es ahora Michael Cooper. Falta este hombre que esta creo que fue su penúltima temporada en Phoenix. Posteriormente emigró a Chicago Bulls.
el año que jugó muchos minutos, porque en Chicago fue un año donde Michael Jordan jugó muy poquitos partidos debido a yo creo, la única lesión grave que ha tenido a lo largo de su carrera deportiva. Su tercer retorno en 2001-2002 ahí en Washington Wizards. La pasada Pues temporada. ha sido un jugador que además eso, ha tenido... No vamos a decir esa suerte, ¿no? Porque también con sus condiciones físicas, Ya, eso... pero, hombre, sí, pero si algún día te destrozas algo, pues... Nada, desde luego. O sea, eso sí que es suerte. Buen pase de Macy para Lucas. Bueno, canasta de Lucas. Yo creo que sí, 2+1. Falta de Worthy. No, era anterior, de Wilkes sobre Kyle Macy en la entrada. No, de verdad están los árbitros que quieren hilar fino, Por lo tanto, no hay tiros libres. Saque de banda. Nance. Vamos ya con Macy. Nance, de nuevo Macy. El tiro que no entra, rebote para Larry Nance. Ahí está Alvan Adams. Tampoco. El rechazo lo ha capturado Michael Cooper. Phoenix que sigue ganando de 1. Wilkes. Buena canasta de Jamal Wilkes. Ahora, cómo cambia el juego de los Lakers. Mucho más de bloqueos, mucho más laborioso y trabajado sin Abdul-Jabbar. Hombre, y ahora tampoco está Magic, pero sobre todo sin el referente interior de Abdul-Jabbar se nota muchísimo. Bueno, ahí qué bien. Intentó defenderle por anticipación. Ahí Jamal Wilkes, pero qué bien le llegó el balón y cómo resolvió Larry Nance. Ganando Phoenix. Punto 82-81. Cooper. Byron Scott, ahí pedía falta, sí, falta de Kyle Macy. Tercera de Macy. Este fallaba muy poquitos, tiros libres. Aunque luego su estilo fue cambiando a la hora de lanzar de tiros libres con el paso del tiempo. Pelín la mecánica, pero bueno, y fue mejorando. Por ejemplo, mira, no abría tanto las piernas como ahí, pero este falló ahora, pero era buen lanzador en general. Ahora eso sí lo bordaba. Igualado, qué canasta ahora de Byron Scott. Eso lo bordaba. Qué suspensión tenía. Pues arriba Lakers. Lucas, sí. Vaya canasta de Maurice Lucas. Entró la canasta de Mo Lucas. Falta Worthy, además. Vamos a ver. Aquí vemos, además, muy bien marcado, muy encima de Worthy, pero finalmente anotó. Y anota el tiro libre. Bueno, ha entrado ese hombre que marca Michael Cooper, por cierto, de Phoenix, es Rod Foster, un novato de la Universidad de UCLA, que había entrado acaba de entrar en la cancha y está a punto. Ahí Michael Cooper que se ha caído. Bueno, contra de Jamal Wilkes. Lanza Wilkes. Canasta de Jamal Wilkes. Vaya dos suspensiones. Con ese tiro tan extraño, llevándose el balón tan atrás, prácticamente detrás del cuello. Lo del estilo era una cosa tremenda de Wilkes, pero mira, entraban, Uno arriba Lakers. James Edwards. Ahí defendido por Worthy. Bueno, bien ahí la defensa. McAdoo al rebote. Cooper. Está jugando de uno. Qué bien ha visto ahí a Byron Scott. Uf. El hecho de ser bajito y estar ahí, ¿no? A pesar de un magnífico pase y de una buena posición. Vamos a ver, canasta, sí. De Walter Davis. Uno arriba ahora Phoenix. Cambios constantes. De líder en el marcador. Partido jugado a un ritmo pasado de revoluciones, ¿no? Diríamos ahora, ¿no? Porque esto está a otra velocidad, ¿no?
Byron Scott. Oh. Bueno, pues estos dos ataques es donde se nota, ya habrá cambios, suponemos. Ya tendrá que entrar o Abdul-Jabbar o Magic o ambos a la vez. No, ambos, yo creo. Porque no funciona. Iban cumpliendo, iba bastante bien el ataque de Lakers hasta estas dos últimas jugadas. Y claro, no puedes regalar más jugadas en un final tan igualado y fuera de tu cancha. Bueno, creo es que ya en lo que llevamos de cuarto ha habido 6 más cambios de líder en el marcador, ¿no? Sí. Último cuarto, un sexto partido de final de conferencia ya dice bastante de lo duro, ¿no? Que es este tramo de la competición, evidentemente, sea cual sea el equipo. Sí. Por cierto, ¿qué pasó con el que era vigente campeón por aquel entonces? Este año en la NBA con Philadelphia 76ers. Pues cayó en primera ronda increíblemente después de una muy mala temporada. Sin lesiones tampoco aparente, no era muy justificable. Ganaron solamente 52 partidos, bueno, solamente entre comillas. No, habían sido de todas maneras segundos de la Atlantic. El número 2 del Atlantic. Del Atlantic, sí. Creo que terceros de toda la conferencia. Por detrás de Milwaukee, a lo mejor. Sí, por detrás de Milwaukee. Pero el caso es que este equipo, pues increíblemente, cayó en primera ronda entre New Jersey Nets en una de las eliminatorias más alucinantes que jamás haya visto. Y de las eliminatorias que veremos aquí también el quinto encuentro de esa eliminatoria. Porque a 5 partidos nadie fue capaz de ganar en su cancha. Sí, bueno. Fue increíble. De estos casos raros. Joder, tan raros. Pero vamos, yo no recuerdo una eliminatoria. Yo creo que no ha asistido, 5 partidos. Guiándonos por el ejemplo de la Liga ACB, por ejemplo, a 3 yo creo que sí ha llegado a haber alguna. Pero vamos, pero a 3 5 puede, pero a 5 es increíble. Buena canasta de Wilkes. Y otra vez por delante de los Lakers. ¿Quién ha entrado en este tiempo muerto? Ambos, Jabbar y Magic. Contienen Worthy, Wilkes y Michael Cooper. También ha entrado el Buda Edwards, creo. Ahí está buena canasta de Walter Davis. Magic Johnson. Ahí Abdul-Jabbar. Y ahora sí que no falla el gancho, ¿no? Estos últimos minutos. Juega Phoenix Suns. Rod Foster. Sí, eso que está en cancha, sí. Sí, el Rod Foster, sí, ya lo habíamos comentado. Que ha salido. Walter Davis. Bueno, forzado ahí Davis en el último segundo de posesión. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. ¿Quién se lleva el balón? Pues creo que era Rod Foster incluso. Sí. Y han señalado falta a McAdoo. Sí, señor. Y se sienta porque, bueno, también me imagino por decisión técnica, pero es que es la quinta falta, creo, de Bob McAdoo. Walter Davis lanzando y anotando. Buena canasta de Walter Davis. Además llegaba ahí Kareem Abdul-Jabbar, ¿no? Eso no era fácil. De Walter Davis. Kareem. Ahora forzadísimo. Dos seguidos lleva ya. Qué canastón con lo forzado que estaba. Vamos. A cuarto ahora. Scott que lanza, no anota, pero vaya rebote de James Edwards. Se lo ha quitado Michael Cooper. El contraataque. Ahí está Worthy, canasta. Fíjate, un rebote defensivo lo que te puede suceder. Porque lo coja Lakers cuando estuvo ahí a punto el Buda Edwards de cogerle. Es que Buda Edwards eran 2.16, es que era muy alto, Edwards con Walter Davis. Vaya canastita que se ha Qué marcado festival. Ahora Walter Davis. Cuando ahora el marcador lo requiere, estando igualado, cuando el partido lo requiere en definitiva. Que ganes el partido para tu equipo, ahí está Walter Davis para anotar los importantes. Wills jugando con Magic Johnson. Kareem. Ahí está Worthy. Buena canasta, vamos a ver si la dan. No, falta previa.
en la penetración. Va ganando de 1 Lakers. Vamos a ver ahí. Ahí está. Sí, de Charlie Pittman. Pues si no hubiera existido esta falta, podían perfectamente señalarle la de Nance. Tiempo muerto en la cancha. Bien, pues Phoenix que tiene que remontar 4 puntos. La ventaja de Lakers. Jugándola ahora Walter Davis, intercepción ahí. Ha robado el balón Kareem Abdul-Jabbar, la juega Magic Johnson, se apoya en la tabla, pero vaya canastón de Worthy que no vale. La anulan. Ataque. Bueno, no valdrá, pero de todas maneras, Canastón, rebote ofensivo ahí, palmeo, mate, bueno, no sé. Indefinible, ¿no? El sabor de estos Lakers. Bueno, otro robo de balón, esta vez de Kurt Rambis. Magic corriendo a toda velocidad. Cooper. Tapón de Larry Nance. Vamos a ver, porque no sé si ha tocado tablero, ¿eh? Yo creo que no, Vamos a ver si la dan o no. No, el tapón lo han dado. De hecho, el balón posición para... Ah, bueno. Vamos a ver. No, creo que no lo han dado, Pues nos vamos a quedar con la duda. Bueno, pues juegan los Suns. Vamos a ver. Bueno, Edwards ahí la ayuda. La defensa de Kareem Abdul-Jabbar. Está muy bien ahora la defensa de Lakers, Ahora sí que están muy duros. Problemas para Kyle Macy a la hora de mover el balón. Walter Davis. No, tocó el reloj de posesión. Bien, pues ahí está Magic Johnson. Sigue su equipo ganando de 4. Ahí está Magic, vaya penetración, el tapón ahora. Ahora sí. Uf. La chapa que se ha llevado aquí Magic, Macy. Jugando Lucas, ahí buscaba James Edwards. Ha podido recuperar el balón Lucas. Qué bien, qué rapidez de Davis. circulación. Falla ahora, pero qué maravilla. Magic. Ahora Cooper. Bueno, se ha pasado ahí, pero está atento Magic Johnson. Canasta, 6 arriba Lakers. Y tiempo muerto de Phoenix porque ve que el partido se le está yendo, Todavía queda mucho tiempo, pero son 6 abajo. No, sobre todo también por la defensa que ahora están mostrando los Lakers, en la que se hace casi imposible penetrar, en la que todas las líneas de pase están cortadas. No, ahora es presionando. complicado. Ahora intentan jugar en interior, pero es complicado. Ahora, claro, finalmente Maurice Lucas ha tenido que lanzar una suspensión a la media vuelta porque ahora realmente es forzado. O sea, es casi perder un balón si lo quieres pasar en interior. Entonces, como tiro exterior, si no es Walter Davis, ahora no está viendo por parte de Phoenix, porque Kyle Macy está teniendo un día horrible, pues es el problema que tiene ahora. Bueno, vamos a ver qué es lo que se inventan estos Suns. Estaban perdiendo 6 puntos y bueno, y eso significaba decir adiós. Bueno, ahí a punto de robar Worthy, el balón le dio a Michael Cooper, han recuperado los Suns. Walter Davis lanza, no anota. Vamos a ver la lucha por el rebote, que es absolutamente encarnizada. Edwards, Davis, bueno, buenísima Lucas, defensa, buenísima. Kyle Macy. Lucas, bueno, la ayuda hasta 3 jugadores. Kyle Macy lanza, no anota. Vamos a ver el rebote. Bueno, Edwards, providencial. Y ahora sí, Lucas. Y vale, han decretado falta o han señalizado falta a un jugador de Phoenix. Vale la canasta, pero han dado... Alguien empujó a Michael Cooper. Ahora, las ayudas de Magic constantes son... Aquí lo vemos, fíjate. Bueno, y Kurt Rambis también ahí. Lo que pasa que, bueno, también eso implica que... A falta de Larry Nance, sí, sobre Cooper. Sí. Eso también nos implica que para cerrar el rebote, pues había también el defensor el defendido por Rambis, que era James Edwards, pues había podido puntear ese rebote y
Bueno, darle otra oportunidad a los Suns. Están los Lakers en ataque. Qué bien ha visto Abdul-Jabbar a Kurt Rambis. Bueno, han conseguido el rebote ahí los Lakers. Pero tremendo el trabajo en rebote, en defensa de Magic. Ahora no solamente son las asistencias y sus canastas, sino es el resto del trabajo que está haciendo. No, bueno, de canastas no. Yo creo que tampoco ha sido el mejor día anotador de Magic, ¿eh? Cooper lanza, no anota. Rebote para Kareem Abdul-Jabbar. Magic Johnson. Vamos a ver si la tercera bala vencida o bueno, la defensa surte los efectos que desea Ese va Phoenix. para adentro. Pues no. Atención el rebote de Walter Davis. Sigue Walter Davis. Lanzamiento de Lucas. No anota, pero el rebote... Bueno, fíjate, va a Magic, perderlo, es que está en todas. El trabajo está siendo encomiable de este hombre, este partido. Quiere ganar este partido y quiere enfrentarse a su gran rival de universitarios, Larry Bird, por primera vez en su carrera en una final de NBA, claro. Bueno, pues hay falta personal de Magic sobre James Edwards. Primero dentro. Tiempo muerto de Pat Riley. Hay que aprovechar cada instante para dar instrucciones a los jugadores. Y sobre todo para hacerle, suponemos, también pensar un poco a Buda Edwards. O sea, lo ha pedido antes de anotar o presuntamente anotar el segundo tiro libre, sino antes de lanzarle. Bueno. Amigo. Cuando te lo piensas un tiempo muerto el tiro libre, ya la cosa cambia. Lakers ganando de 3, menos de 2 minutos y medio para el final. Magic. Michael Cooper. Recibe Bob McAdoo, que ha entrado en la cancha. McAdoo no consigue anotar. Abdul-Jabbar. Tocado el balón Walter Davis. Posesión para Lakers. Magic Johnson. McAdoo. Magic. Kareem. McAdoo. El tiro que no entra. Vaya rebote ahora de Magic Johnson. Qué partido está haciendo el amigo. Está controlando todo sin necesidad de anotar. De una forma menos vistosa. También igualmente espectacular, ¿eh? Pero bueno, ahora eso no vale. Quinta falta de Abdul-Jabbar. No, perdón, 3 segundos en la zona. 3 segundos en la zona, sí. No, pero Lakers que siguen con esa exigua ventaja. 3 arriba el equipo que defiende. Kyle Macy para Lucas. Tiene que anotar ahora, ¿eh? Ahí va Lucas, penetra, vaya tapón. No, falta. Bueno, tapón sí, pero había habido falta. Tenía que moverla, ¿eh? Esta es la quinta o la sexta. Creo que es la quinta, pero ya dudo. De Jabbar. Pues ahí está Maurice Lucas. Y entra Byron Scott. Vamos a ver cómo se le da a Maurice Lucas. Primero dentro. Lakers que gana por 2 puntos. Mira cómo lo ha quitado, ¿eh? El balón que se lo ha quitado ahí a McAdoo. Macy, Walter Davis, empate a 97. Qué importante gritar short en un tiro a canasta, ¿eh? Porque qué atento ha estado Kyle Macy. Sí, señor, con empate. Bueno, pues 1-17, el Veterans Memorial Coliseum rugiendo. Qué gran Vamos a ver. jugada, ¿eh? Y ahí se queda el tiro corto. Como botó 2 veces a McAdoo en el aro, a McAdoo lo... Sí, ya le pillabas bajando, ¿no? Efectivamente. Entonces aquí como arriesgaron, ¿eh? Ese pase de Kyle Macy. Ese skip pass para la canasta de Walter Davis, magnífica. Falta, bueno, aquí vemos 1-17 para acabar. Ese hombre, por cierto, vuelvo a repetir, de chaqueta granates al Bianchi. Fíjate cómo está el Veterans Memorial Coliseum.
completamente lleno. La gente volcada ve la esperanza del séptimo partido. Bueno, y además ya tenían la esperanza de que se habían eliminado a 2 equipos por encima del ranking, claro. ¿no? Era el Bueno, más de hecho, difícil al todavía. tercero y al segundo, y bueno, solo les queda eliminar al primero de la conferencia. Pero hay que ganar a este. ¿Qué O pase este, de vaya. Jabbar a Magic? 9-7, 9-9. Lakers ganando por 2. Lo tienen que defender. Ahí está James Edwards, Morris Lucas, Walter Davis, Edwards. Qué miedo tiene el Buda Edwards. Bueno, la intimidación de Karim. Bueno, no ha tocado ni aro. Y balón para Lakers. Sí, señor, para Sí. Lakers. Mala jugada, Natalia. Bueno, intentó ahí Larry Nance que le diera a McAdoo, pero no. Tenía que haber pasado Buda Edwards, pero como tampoco encontró muchas facilidades para pasar. Bueno, pues si anota Lakers, esto se acabó. Magic Johnson con el balón. Tensión a tope, al máximo. Ahí sigue Magic. Allá va. ¡No! ¡Se la juega! Uf, pues no ha entrado. 24 segundos, una posesión. Phoenix puede forzar la prórroga. Walter Davis. Bueno, demasiado apresurado y vaya tapón que se ha llevado de Magic Johnson. Balón para Phoenix finalmente, pero qué tapón de Magic por detrás. Se precipitaron, sí. Yo creo que se precipitaron ahora los Suns. Tienen posesión de balón, pero se precipitaron. Ahí está John McLeod. Vamos a ver cómo puede recomponer. Cómo puede atemperar los ánimos de sus jugadores. Bueno, vamos a ver. Una última jugada. Esto es a la moneda al aire. Bueno, desde luego Magic Johnson, vaya partido en defensa. Yo aquí tengo que reconocer a Antonio que es la mejor exhibición defensiva que le gusta a Magic Johnson, ¿no? Bueno, pues últimos 15 segundos de partido. Walter Davis. Bueno, la defensa ahora Kyle Macy. Sigue ahí Kyle Macy. No se decía tirar, ahí está Edwards. No, el tiro que no tampoco. entra, tampoco el palmeo de Larry Nance. Los Lakers empiezan a celebrarlo y han ganado. 97-99. Lo celebraban los Lakers con todo merecimiento en un sensacional partido. Fíjate, magnífico. Y además la última acción era muy buena, de Phoenix Suns. El último tiro fue bastante bueno, pero no entró. El posterior palmeo de este hombre tampoco, de Larry Nance. Y victoria y clasificación para Lakers, que finalmente perderían a 7 partidos contra los Celtics de Boston, una de las finales más